Seguimos en Reinventando Argentina. Ahora estamos con Victoria Tolosa Paz. Muchas gracias por estar acá en Reinventando Argentina, tercera edición. Un evento que vamos a hacer mucho tiempo, como venimos diciendo. Un placer, Alex. Muchas gracias. Victoria, hoy estuvimos a la mañana con Javier Milei, con Martín Tetaz, cada uno ganador en distintos aspectos de estas elecciones. Y más allá de que el peronismo perdió las elecciones, hay que decir que en el caso particular de la provincia lograron revertir una situación hasta llegar prácticamente a un empate. ¿A qué adjudicás que hayan logrado en 2 meses y medio achicar la brecha en las elecciones? Bueno, en principio, como decís vos, pusimos en disputa ni más ni menos que la posibilidad de ingresar al Congreso Nacional, en este caso 15 diputados del Frente de Todos y 15 diputados de la Alianza Cambiemos, que son los que han ganado la elección, y siempre hay que decirlo porque es importante también poder llevar tranquilidad. Nos tocó perder la elección, pero hubo una remontada histórica, como llaman algunos, en la provincia de Buenos Aires, donde muy pocos imaginaban que el domingo a la noche, el 14 de noviembre, íbamos a lograr esta paridad en términos de cantidad de bancas que aportamos al Congreso Nacional las principales fuerzas políticas, tanto la de Juntos como la del Frente de Todos. Nosotros hicimos una tarea muy importante de cara a lo que fue el resultado del 12 de septiembre hasta el 14 de noviembre, que tuvo que ver con poder movilizar a nuestros votantes, a los votantes del Frente de Todos del 2019, que apáticos, desencantados, encerrados, doloridos en la salida de la pandemia, no nos habían acompañado el 12 de septiembre y que fueron invitados justamente a volcar esa confianza y ese apoyo en las urnas. Y logramos obviamente más de 500.000 bonaerenses que le dieron ese respaldo en las urnas al presidente, al gobernador y al equipo de legisladores que vamos a ir al Congreso Nacional con la agenda de lo que vinimos a proponer. Al revés de lo que muchas veces se planteaba, que era, bueno, el 12 de septiembre el presidente y el gobernador escucharon las urnas y salieron a tomar medidas de corto plazo para lograr incidir en la elección. Nosotros fuimos sumamente responsables. O sea, tomamos nota de lo que pasó el 12, hubo cambios de gabinete a nivel nacional y provincial, pero empezamos obviamente a trabajar, como lo vamos a seguir haciendo, de cara al 23, con lo que sentimos tiene que ser la agenda política más fuerte en términos de la respuesta que necesita la sociedad, ¿no? En términos productivos, en términos de inversiones, en términos de qué herramientas y qué leyes tenemos que discutir de cara a lo que se viene para la Argentina. Una Argentina que este año está creciendo y va a crecer aún más en los años venideros, pero con una cantidad de normas que tenemos que ser capaces de discutir en un Congreso que esperemos nosotros tenga esa capacidad de encuentro, ¿no? Hace un ratito tuvimos 2 opiniones distintas sobre la proyección de Argentina para los próximos 2 años. Martín Tetaz, por supuesto en otro espacio, decía que aún en un escenario de recuperación económica en los próximos 2 años, el populismo para él era algo terminado. Sin embargo, Andrés Malamud, politólogo desde Portugal, nos decía, ojo, que el 75% de los resultados se terminan definiendo por la economía y habrá que ver ese escenario. ¿Cuál es tu mirada en estos próximos 2 años? ¿Cómo vamos a resolver esta gran crisis económica que venimos arrastrando hace tiempo porque se agudizó muchísimo en la pandemia? Bueno, primero que la oposición reconozca que la Argentina viene de soportar una crisis económica muy fuerte que se agravó por la pandemia, que la Argentina el año pasado tuvo una caída del PBI de 9.8 y que esto no nos había pasado nunca en la historia, pero además de donde partíamos, que eran realmente en el subsuelo en términos económicos y en términos sociales, y que reconociendo parte de esa transición que arrancó antes de la pandemia, pero que duró durante la pandemia, nos permite mirar este año y decir no lo que dice la oposición política, porque ya terminó la campaña. La Argentina está creciendo. Este año va a crecer casi en niveles de recuperar la totalidad de la caída del PBI del año pasado, e incluso algunos anuncian que al 31 de diciembre el crecimiento podría estar en los 2 dígitos, o sea, 10 puntos del PBI. Es un crecimiento exponencial que demuestra que el sendero que estamos transitando es el correcto, con muchas piedras en el camino, porque claramente la deuda que tiene la Argentina que resolver de cara al Fondo Monetario Internacional es claramente una carrera de obstáculos si no somos capaces de plantar obviamente una salida de eso, ¿no? No hay Argentina que crezca sin resolver qué hacemos con la deuda del Fondo Monetario Internacional. Es más, en los próximos meses hay un abultado vencimiento que la Argentina no puede claramente asumir. No podemos pensar que la Argentina puede en el 2022 destinar 19.000 millones de dólares, que fue lo que nos dejaron quienes gobernaron hasta hace apenas 2 años la Argentina, como vencimientos reales,
porque la Argentina, incluso creciendo estos niveles y teniendo una balanza comercial positiva producto de las exportaciones enormes que está teniendo la Argentina, va a poder afrontar esos vencimientos. El primero es madurez política para decir, bueno, la oposición política y el oficialismo tienen que plantar hacia adelante un camino de certeza sobre cómo resolvemos el Fondo Monetario Internacional y cómo plantamos un camino de certezas para empresarios argentinos e internacionales que tienen que mirar al mercado de la Argentina con cierta previsibilidad, que es lo que no pudimos dar lamentablemente en los últimos años. ¿Cuál va a ser la matriz impositiva? ¿Cuáles son las condiciones para que esas inversiones lleguen? ¿Cuál es el mercado interno y cuál es el mercado externo que la Argentina va a tener que ser capaz de generar? Hoy estamos hace 3 meses, agosto, septiembre, octubre, con niveles récord de exportaciones. Ahora, no alcanza solamente mirar esta ventaja de ser un país con grandes capacidades de exportación, si no somos capaces de mirar cuántos de esas exportaciones impactan en la vida de los ciudadanos de a pie, que están escuchándonos y que necesitan tener trabajo, salarios dignos, una vida en este país que les permita claramente poder desarrollarse, ¿no? ¿Crees que se va a reconfigurar el poder interno en el gobierno después de este resultado de las elecciones que logró, al menos en la provincia, achicar? Sobre todo para poder ofrecer un escenario de claridad y de rumbo. Uno de los obstáculos, aparte de los obstáculos concretos como la inflación, la deuda y la crisis de la pandemia, es que pareciera haber 2 rumbos distintos en el mismo gobierno. ¿Crees que esto finalmente, superadas las elecciones, se van a poner de acuerdo Cristina y Alberto para poder mostrar un rumbo claro? Yo creo que nuestro frente y esta coalición de gobierno que integramos todas y todos los que somos el frente de todos en la Argentina tiene estas heterogeneidades en la mirada de cuáles son las herramientas de la etapa que viene de la Argentina. Esas tensiones están en nuestro frente, en algunos momentos han quedado muy visibles, pero claramente hemos sido capaces en todo caso de poder resguardar el interés que pensamos es el interés de los 45 millones de argentinos. O sea, que la Argentina crece adentro del frente no tenemos dudas, que la Argentina tiene que crecer y redistribuir tampoco tenemos dudas, que la Argentina tiene que consensuar adentro de nuestro frente cuáles son las herramientas más acordes para la etapa que viene, sí son las diferencias que tenemos que saldar adentro del frente político. Y esa es la tarea quizás que desde el 12 de septiembre hasta la fecha nos venimos dando. Los distintos actores del Frente de Todos trabajando con tratar de consensuar. Por ejemplo, Ley de Empleo Joven en la Argentina. Yo soy autora de una ley que se está trabajando con los gremios, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Trabajo, en cuanto a cómo poder dar mayores garantías y liberación de cargas patronales para todos los empleadores que sean capaces de no dudar entre tomar un joven de 18 o 24 años en la Argentina. Tomando un poco el ejemplo de un programa en la Argentina, que es el programa Te Sumo, llevado a ley para tener mayores años de certezas hacia adelante, en donde el Estado es solidario de ese empresario que hoy toma un joven que tiene que capacitar adentro de la planta, que tiene que darle obviamente esa capacitación que le va a llevar 10 meses en estar quizás siendo productivo en términos de hora hombre adentro de esa planta. Esta agenda se consensúa dentro del frente y luego se lleva al Parlamento. Esta discusión, digamos, no puede ser dada en la sociedad sin tenerla atada, como decimos nosotros, dentro de los distintos representantes del Frente de Todos. Y creo que ese es el camino que en todo caso tenemos que ser capaces de construir quienes estamos adentro del Frente de Todos. Y estas tensiones posiblemente estén. El tema es que quien gobierna la Argentina es el presidente de la Nación con la vicepresidenta y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. No es menor. Yo creo que hemos aprendido del tiempo de la pandemia también en cuanto a los chispazos que hemos tenido dentro de nuestro frente, pero también los vemos adentro de la oposición política. Entonces yo creo que es una etapa para decir, bueno, la Argentina necesita avanzar. Y dentro de ese avance, fíjate vos, ley del complejo agrobioindustrial, una ley que se consensuó hacia afuera de nuestro frente, pero adentro de nuestro frente. O sea, Julián Domínguez, el presidente, la vicepresidenta, han sido capaces de decir, esta es una ley que genera condiciones ¿a qué? A la generación de valor en origen de cada producto de nuestro campo, de nuestra industria agroalimentaria, que se vaya al mundo con valor en origen va a tener claras ventajas impositivas con respecto a exportar, por ejemplo, una tonelada de maíz. Ahora, si en lugar de exportar la tonelada de maíz del puerto de Bahía, vas a ponerte una planta de producción y vas a alimentar una cadena de valor, ya sea de carne porcina o vacuna, bueno, vas a tener ciertas ventajas. Esa Argentina productiva que se ve mucho en el interior de la provincia es la Argentina que nos va a permitir crecer y crecer por niveles que todavía no conocemos, en niveles de exportaciones, pero también generar valor, porque por eso te vuelvo a repetir, la Argentina que exporta es sumamente necesaria, pero es exportar cada vez más valor, conocimiento y agregado en origen, que es lo que nos permite obviamente que haya vida en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y que haya una vida con posibilidades de desarrollo, ¿no? En donde el interior tiene mucho todavía para
aportar a esa Argentina productiva. Yo creo que esto que comentás, claramente habría consenso con todas las fuerzas para poder llevarlo adelante. El tema es cuando, y perdón que ahora este evento es Reinventando Argentina, vamos una mirada más allá, pero la coyuntura nos trae un poquito. Esta misma semana, antes de ayer, discutieron Culfas con Feletti por alguna declaración. Entonces, la preocupación es, ¿se podrá mostrar ese rumbo en el corto plazo de unidad más allá de esas tensiones? Hablábamos recién, Guzmán, ¿seguirá como ministro de Economía? Porque no es lo mismo si se va Guzmán que asuma a alguien como Redrado o Feletti. Esas son las incógnitas que todavía desde el mundo empresario generan cierta incertidumbre. ¿Crees que habrá un marco de claridad a partir de la negociación con el fondo? Yo creo que hay un marco de claridad que se está dando, que lo mejor que nos puede pasar en la Argentina es mirar los hechos y no los rumores políticos. Creo que sobre los hechos hay que mirarlo, las carteras, quien las conduce, hasta tanto los ministros sean ministros o ministras, son la voz autorizada, independientemente de las posiciones. A todos nos pasa, como dirigentes y como hombres y mujeres de la política, que vos podés tener una expresión y que a veces obviamente tu superior inmediato o quien te conduce no puede estar de acuerdo. Ahora, quien hoy es el ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina es Matías Culfas y quien hoy es ministro de Economía es Martín Guzmán. Y tienen ambos una enorme tarea y desarrollo, que es primero lograr que lo que viene pasando en la Argentina, que es que las inversiones brutas reales en la Argentina están por arriba de la etapa de la prepandemia. Y cada rama y sector tiene todavía dificultades y una agenda para trabajar. Esto no es pensar que porque venimos de 3 meses récord de exportaciones, estamos acá muy relajados mirando que no hay nada que corregir. Tenemos tantísimo para hacer. Hay tanto trabajo para desarrollar en materia de generar incentivos fiscales, reglas claras para las inversiones, una matriz impositiva que pueda convivir con no, como digo yo, ponerle un zapato en la cabeza a ningún empresario, pero entender la Argentina desigual que tenemos que ir subsanando entre toda una sociedad. No es lo mismo pensar cómo soy parte de una matriz impositiva que me cuesta hacer ese esfuerzo, pero si ese esfuerzo reditúa en sacar de la pobreza a los millones de compatriotas que viven sumergidos. Nunca la Argentina tuvo estos niveles de empleo formal sometido bajo la línea de la pobreza. Nos han pasado niveles de exclusión y desocupación altísimos cuando Néstor Kirchner llegó al poder. Pero el amesetamiento de los asalariados en la Argentina es brutal. Nosotros tenemos 3.400.000 trabajadores formales, que son trabajadores que tienen el salario por abajo de la mitad de la línea de la pobreza. Tienen un promedio de ingreso de 35.000 pesos. Y la línea de la pobreza hoy está en 72.000. Le falta escalar ese salario casi duplicando el salario real que tiene. Y eso no se hace solamente con decisión política. Se hace primero acordando con el fondo y resolviendo algunos de los problemas hacia adelante. Es generando obviamente condiciones con todas las ramas y sectores que vamos a tener que trabajar en cómo el salario no es un costo, sino es parte también de lo que va a generar esta rueda que tiene que empezar a girar para que haya un consumo interno que genere la demanda de los bienes y servicios que se producen en la Argentina. Y generando incentivos para que parte de esos salarios probablemente se paguen en negro. Quizás el ingreso de parte de los salariados, hay una parte de esos ingresos que probablemente vayan por un mercado informal. Entonces, ver cómo se generan esos incentivos para que... Bueno, la ley de empleo joven tiene que ver un poco con esto. Sí. Que nosotros estimamos que la informalidad en los jóvenes de 18-24 no es tanto la desocupación real, como decís vos, sino un joven que está trabajando en condiciones de precariedad laboral, producto de que las pymes en la Argentina y las microempresas vienen teniendo obviamente una presión tributaria que es muy diferente a la presión tributaria que pueden tener grandes empresas en la Argentina. Esa diferenciación de la escala es una diferenciación a atender desde la política. No es lo mismo ser un pequeño comerciante de Ramos Mejía o de Abasto en la Ciudad de La Plata o de Lomas de Zamora y saber que tu encuadre normativo para tener toda esa carga impositiva en regla te descalza de la posibilidad de continuar con tu actividad. O sea, tenés que ponerte en el rol de los zapatos de ese comerciante que abre todos los días un comercio. ¿Qué tiene que hacer el Estado para primero lograr obviamente hacer el acompañamiento de lo que hoy entendemos tiene que ser el blanquear ese trabajador formal? ¿Qué hago yo como Estado para dar esas oportunidades? ¿Y cómo voy trabajando? Yo creo que la agenda del empleo formal en los jóvenes es una agenda que tenemos que darnos porque la Argentina tiene todavía altos niveles de desocupación, pero en la escala de 18 a 24 tenés el doble de la desocupación nacional. Esto quiere decir 22% en las mujeres y 16% en los hombres. Es altísima la desocupación. ¿Qué es lo que más te impactó en lo personal haber recorrido, cómo recorriste la provincia de Buenos Aires? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué te conmovió? ¿Qué te cambió la vida? No me he dejado de sorprender nunca porque hace 23 años que recorro la provincia, pero está claro que en esta campaña pude ver los cambios en las matrices productivas de ese interior profundo. O sea, la Argentina en estas etapas de incertidumbres, de caer y levantarnos, lo que nunca perdió
es esa capacidad productiva que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires, muy fuerte, que es la que me indica que la Argentina no solamente va a crecer, sino que tenemos que ser capaces de crecer y redistribuir mirando las potencialidades del interior. Cuando vos entras a una metalúrgica de Arrecifes y ves que esos niveles récords de exportación se explican por los dólares que nos entran, pero se explica en el desarrollo de chasis, de tolvas, de toda la maquinaria que empuja el campo, es que no solamente te das cuenta que la discusión industria y campo no tiene que estar más en la Argentina como dos cuestiones separadas, sino que el campo trabaje y exporte nos genera una cantidad de ramas y sectores que te traccionan. Que la industria del calzado no está disociada de la metalúrgica, que cada planta de calzado me está empujando la metalúrgica de Merlo o de Avellaneda o de Lanús, que toda esa capacidad industrial estuvo realmente detonada durante 4 años porque no tuvimos política industrial. Y la Argentina, para generar el rumbo del trabajo como el gran ordenador social, necesita primero ponerse de acuerdo entre oficialismo y oposición que tiene que haber una política industrial de Estado para los próximos 20 años. Y que nuestras bases industriales están en muchos casos, como digo yo, bebés aprendiendo a caminar. Y que parte del desarrollo que tenemos que darnos como sociedad es creer más en la capacidad industrial y generación de valor de nuestro entramado PYME. Y ese entramado lo ves en De la Barría, lo ves en Tandil, lo ves en Arrecife, lo ves en Bahía, lo ves en Coronel Pringles, lo ves en Deró, lo ves en Puan, lo ves en Coronel Rosales, lo ves en cada uno de los 135 municipios con una capacidad enorme de poder expandir hasta lo inimaginable los límites de las capacidades instaladas que hoy tenemos y de las capacidades instaladas a futuro que vamos a tener. Cada vez que vas a un parque industrial y ves que hace 2 años tenías 4.000 metros cuadrados, pero te encontrás con el mismo empresario y te está empleando 5.000 metros más, y que esos 5.000 metros son 2 líneas de producción nuevas y 10 trabajadores y 20 trabajadores, decís, ¿qué hizo este empresario para tomar la decisión de invertir 5 millones de dólares en esta planta en Las Flores, en Chivilcoy o en Rosales? O sea, ¿qué le dimos desde la política, no? ¿Votarías a favor de una partición de la provincia de Buenos Aires en 2 o 3 provincias? No, para nada. No, yo soy... Pues es que puedes convivir eficazmente realidades tan diversas, tan distintas, con intereses tan distintos como puede ser el interior profundo como la región del AMBA. El conurbano de Buenos Aires. No, pero que no tengo ninguna duda que no es un tema de división de jurisdicciones, sino es un tema de cómo la agenda política y la agenda mediática también toma estas diferencias y pueden ser expuestas. Yo siempre digo que prendés la tele y esta agenda que estamos hablando no está. No está en los programas de televisión, no está en la agenda cotidiana y la gran mayoría de la gente no sabe qué se produce en Deró, o dónde queda Deró, o dónde queda Guaminí, o dónde queda Rosales, o dónde queda Bahía Blanca y cuál es el desarrollo que se tiene que dar en el marco de la agenda política. Voy al Congreso Nacional a llevar esta agenda, que difiere mucho de la agenda del AMBA, que las dos son sumamente importantes y que para que el AMBA pueda resolver las profundas desigualdades sociales que tiene, necesita de ese interior productivo en su máxima expresión de capacidad para justamente poder seguir redistribuyendo. Esto quiere decir con no solamente la política de arraigo y que la gente no venga del interior buscando una vida digna en el cordón o en el segundo o en el tercero del conurbano, porque no la va a tener posiblemente. Es más probable que tengamos la posibilidad de decirle a esa familia que tiene más vida en el interior profundo, una vida digna, con trabajo, con educación, con salud y con lo que necesitamos promover. Pero esa vida tiene mucho que ver con la Argentina productiva. Si la agenda va a ser la agenda de la timba, la especulación financiera, la deuda insostenible que nos dejaron, bueno, ahí no hay Argentina posible, ¿eh? Y eso es lo que tiene que asumir la oposición política cuando plantea tenemos que aprender de los errores. Es muy lindo decir tenemos que aprender de los errores, pero no te terminan de blanquear qué Argentina quieren. La Argentina de la teoría del derrame, la Argentina de la matriz impositiva regresiva, la Argentina de la importación desmedida de todo lo que se puede producir en la Argentina, o una Argentina que tenga un Estado eficiente, con una gran capacidad de regulación de las asimetrías, pero con una gran capacidad no de aplastar, sino de generar las condiciones para la inversión, el desarrollo y la generación de oportunidades. ¿Tenés algún país modelo al que te gustaría apuntar, siempre con las dificultades de las comparaciones? No, siempre con las dificultades de las comparaciones, que son horribles, pero claramente... La vicepresidenta decía que tenía Alemania como modelo. Bueno, pero Alemania tiene una... Bueno, ¿Tenés algún modelo? Bueno, depende. Si vamos a hablar de la capacidad industrial, claramente Alemania ha sido en todo caso como potencia europea la que nos muestra que tras la Segunda Guerra Mundial y en un estado de ruina absoluta, de hambre y desocupación, montó, digamos, sobre Europa la potencia más grande en materia industrial, ¿no? Entonces, si miramos claramente qué queremos hacer en materia industrial, Alemania será un faro. Si queremos ver la capacidad de nuestra industria, la capacidad regional
de la producción de alimentos, uno puede mirar a Australia y Nueva Zelanda y mirar claramente que el componente del agregado en valor de la agroindustria. Totalmente, es para mirarlo. Si miramos la calidad de vida de los países nórdicos en términos de lo que significa poder construir políticas de Estado con estados muy fuertes, muy eficientes, pero muy fuertes en la regulación de cómo generar condiciones para 45 millones de argentinos, bueno, Alberto viene diciendo Dinamarca, Noruega, son países que han tenido esa capacidad en condiciones sumamente adversas en cuanto a clima, en cuanto a posiciones sociales de su población. Nosotros tenemos muchísimas ventajas. Somos un país con un clima sumamente diverso. Tenemos capacidades y recurso humano inagotable y tenemos una fuente de riqueza del campo, el sector productivo y de la capacidad industrial que deberíamos ser potencia en términos de exportaciones, de generación de valor. Bueno, hace un rato lo veíamos. La ley de industria del conocimiento nos permite ver cómo también los jóvenes de la Argentina no solamente van a ir a la industria, sino van a ser partícipes necesarios de la revolución en materia del conocimiento que necesita la Argentina. Victoria, estamos ya pasados, me están haciendo señas, pero te hago la última. Hace un rato casi que empoderaste al ministro Guzmán, empoderaste al ministro Culfas. ¿Pensás que hay un relanzamiento del albertismo en la pospandemia? Yo voy a ser siempre defensora de los ministros, que son obviamente designados y elegidos por el presidente de la Nación y por el gobernador, porque hubo cambios en ambos gabinetes, y creo que tenemos que ser muy responsables de las etapas que van cumpliendo cada uno. Hubo cambios de gabinete, y eso no quiere decir que los ministros que salieron fueron malos. Cada uno cumple una etapa. Yo he sido parte de ese gabinete y hoy me toca otra etapa. Espero dar de mí lo mejor. Por eso digo que me parece que es un momento en todo caso para, y así está pasando después de las elecciones, para que el presidente y la vicepresidenta de la Argentina, en los roles que les competen, Cristina haciéndose cargo de un Senado por primera vez sin quórum, en una necesidad enorme de tener una agenda que permita avanzar, vamos a ver a la mejor Cristina en esa capacidad política y vamos a ver al mejor Alberto en su cargo ejecutivo. Yo creo que la etapa que viene con la pandemia de lado y habiendo pasado una elección sumamente complicada porque no hay oficialismo en el mundo que haya tenido un acompañamiento en las urnas. Todos han salido, como digo yo, golpeados, pero fortalecidos en su rol de la etapa que viene. Es una etapa de un gran desafío, que es crecer y redistribuir, que es crecer y generar condiciones para una Argentina que va a tener que mirar hacia adelante en los próximos 10 años y decir qué estamos exportando hoy y qué exportamos en 10 años. Y para eso, obviamente, tiene que haber un Estado que plantee la logística, la infraestructura portuaria, el desarrollo de las vías del tren, de los ferrocarriles y las autopistas. Para eso, obviamente, no imagino la Argentina con un Estado corriéndose ese rol, porque para todo eso tiene que haber un Estado. Y para todo eso tiene que haber un equipo de gobierno al que yo voy a respaldar siempre. Victoria Tolosa Paz, muchas gracias por estar aquí en un placer. Esta edición del Reinventando Argentina en Forbes.